Soy Luis, tengo 54 años, y mientras me sentaba en la pequeña sala de conferencias de paredes de cristal, con su pizarra blanca estéril, su cuenco de caramelos intactos y su vista demasiado perfecta del estacionamiento empapado por la lluvia, observaba al hombre frente a mí recostarse en su silla, cruzar los brazos y dejar que una sonrisa burlona se extendiera por su rostro como si la hubiera ensayado frente al espejo antes de esta reunión, antes de decir algo que claramente le dio más satisfacción de la que debería. Podemos conseguir 3 ingenieros junior por tu salario, Luis, dijo, cada palabra arrastrando su propio insulto, como si yo fuera un mueble que se había vuelto demasiado caro para mantener en la casa. Era nuevo, llevaba en la empresa 6 meses como mucho, y todavía usaba los trajes a medida como disfraces más que como una segunda piel, el tipo de hombre que usaba su MBA como un arma, que miraba hojas de cálculo en vez de personas, y que se presentaba en las reuniones mencionando sus antiguos cargos en vez de lo que realmente había construido. Se llamaba Sergio, director de tecnología, de unos 40 y pocos años, mandíbula demasiado cuadrada para ser honesta, cabello demasiado prolijo para ser de fiar, y al terminar la frase con un nada personal, solo reducción de costos, dejó que el silencio flotara en el aire como algo que había escrito de antemano, esperando que yo explotara, que maldijera, que suplicara, o al menos que protestara, pero no lo hice. Lucía, de Recursos Humanos, sentada justo a su lado con su tablet y su carpeta de papeles de indemnización, carraspeó como si todo el asunto le diera vergüenza, aunque no lo suficiente como para detenerlo, y dijo, hemos preparado un paquete generoso, 2 meses de salario más vacaciones no usadas, junto con una carta de recomendación si lo deseas. Miré la carpeta que deslizó por la mesa con esos dedos suaves de Recursos Humanos entrenados para dar malas noticias como una enfermera que te administra un sedante, y la tomé despacio, con calma, observando cómo sus ojos titilaban cuando sonreí y dije, gracias, Lucía, y luego me volví hacia Sergio y pregunté, ¿eso es todo lo que tienes que decir? Por una fracción de segundo, su sonrisa vaciló, lo justo para mostrar que esperaba que yo diera pelea, que hiciera una escena, que le diera algo para anotar en su próximo informe sobre las dificultades de gestionar personal veterano o los beneficios de la energía nueva en un lugar de trabajo en modernización. En cambio, me recosté, abrí la carpeta, la hojeé y la cerré de nuevo con un asentimiento, luego dije, me parece bastante claro, y me puse de pie despacio, alisando una arruga de la manga de mi camisa, no porque lo necesitara, sino porque le daba algo a mis manos para hacer. Sergio miró a Lucía otra vez, esta vez con una expresión más confundida que satisfecha, y dijo, aún así, agradeceríamos tu ayuda con la transición, el nuevo equipo de ingeniería necesitará orientación sobre la estructura del sistema, quizás solo unas semanas de consultoría si estás dispuesto. Lo miré largo rato, medí la desesperación detrás de la formalidad y dije, lo pensaré, aunque ya sabía la respuesta, y extendí la mano, la estreché sin dudar y me dirigí hacia la puerta. Mientras caminaba por los pasillos que ayudé a cablear, pasando por la sala de servidores que aún tenía la misma firma zumbante que diseñé en mis primeros días, vi rostros conocidos apartar la mirada, labios apretados, hombros encogidos como la gente que sabe que tu destino podría ser el suyo, y les asentí de todos modos, aunque no me miraran a los ojos. 18 años de servicio cabían en una sola caja de cartón, unos pocos libros, una foto enmarcada, una taza de café de un proyecto que ya no existía, y una carpeta de diagramas garabateados que nunca llegaron a ningún archivo oficial, y al colocar la caja en el asiento del acompañante de mi camioneta, me senté un momento con la lluvia golpeando el parabrisas como si intentara recordarme algo que ya sabía. Mi teléfono vibró, un mensaje se iluminó de mi excompañero Hugo, alguien a quien contraté, y en quien confié durante más de una década, y el mensaje decía, ya están entrando en pánico. Los nuevos ni siquiera saben dónde están los registros. No respondí. Arranqué el motor, salí del estacionamiento por lo que pensé que sería la última vez y me fui a casa sin nada en el retrovisor que valiera la pena mirar atrás. No incendié el lugar. Simplemente me fui. A veces el silencio es más cortante que el fuego. A la mañana siguiente, mientras la luz gris de un cielo nublado se filtraba débilmente por las ventanas de la cocina y el aroma del café se mezclaba con el filo metálico del aire frío de principios de otoño, me senté en la mesa hojeando lentamente los papeles de la carpeta que me había dado Lucía, no porque necesitara ver de nuevo lo que decían, sino porque quería grabar cada detalle en mi memoria, lo pequeñas que eran las palabras, lo legal que sonaba todo, lo fácil que el trabajo de toda una vida podía reducirse a párrafos, firmas y un cálculo de indemnización. Elena,
mi esposa desde hace 22 años, estaba de pie en el fregadero con las mangas remangadas, sin lavar nada en particular pero moviendo una cuchara en círculos bajo el agua tibia como si esperara el momento adecuado para hablar, y cuando por fin se giró hacia mí, secándose las manos con un paño de cocina que teníamos desde antes de la reforma de la casa, preguntó, ¿quieres hablar de esto ahora o después? Con ese tono suave que usaba cuando ya sabía la respuesta pero igual necesitaba darme la opción. Doblé la documentación y la guardé de nuevo en la carpeta, la deslicé por la mesa como si ya no fuera mía para cargar, y dije, creo que realmente creen que pueden manejar todo el sistema sin mí, y mientras las palabras salían de mi boca, me di cuenta de lo extraño que sonaban en voz alta, de lo insensato que era, de lo imprudente, de lo absolutamente nada sorprendente. Elena se apoyó en la encimera con los brazos cruzados y las cejas ligeramente arqueadas, esa misma expresión que llevaba el año en que el cableado del piso de arriba falló y yo insistí en arreglarlo solo sin tener un generador de respaldo, y dijo, les advertiste suficientes veces, les dijiste que traer sangre nueva sin la documentación adecuada iba a enterrarlos. Tenía razón, por supuesto, siempre entendió más de lo que yo le reconocía, y mientras tomaba un sorbo de café, cálido, amargo y reconfortante, me permití pensar, de verdad pensar, en lo que la compañía acababa de perder, y no porque necesitara sentirme superior o vengarme, sino porque era importante reconocer la verdad de lo que se había construido, protegido y mantenido unido por mis manos durante casi 2 décadas. No solo supervisé los sistemas, escribí la lógica que entretejía toda la estructura, elaboré un mosaico de automatizaciones, redundancias, protocolos de acceso y redes de seguridad anidadas que nadie había visto nunca en su totalidad porque nadie lo había pedido, y porque cuando lo hacían, nunca entendían las respuestas de todos modos. Nunca financiaron el equipo de documentación que propuse hace 5 años, nunca contrataron redactores técnicos que pudieran haberme ayudado a traducir mi arquitectura a un inglés sencillo, y cada vez que lo mencionaba de nuevo, asentían cortésmente y decían, buena idea, lo revisaremos el próximo trimestre, lo que ambos sabíamos que significaba nunca. Recordé haber entrado en la sala de servidores hace 3 meses, escuchar cómo el zumbido cambiaba de un murmullo bajo a un zumbido más agudo, un cambio sutil que nadie más habría notado, y saber al instante que el balanceador de carga del clúster C estaba siendo exigido demasiado, las colas de conmutación por error adelgazándose demasiado rápido durante las ejecuciones nocturnas, y en lugar de dar la alarma, simplemente lo parcheé, como lo había hecho tantas veces antes, porque parchearse había convertido en mi lenguaje, mi respuesta, mi acto silencioso de cuidado. Ahora, esos ingenieros junior estarían mirando los scripts con el ceño fruncido y las impresiones resaltadas, preguntándose por qué el sistema dirigía las confirmaciones de pago a través de una cel redundante que no existía en su mapa de red actualizado, preguntándose entre ellos por qué ninguno de los protocolos de respaldo funcionaba como esperaban, y dándose cuenta, demasiado tarde, de que habían heredado algo mucho más complejo de lo que su formación los había preparado. Esa tarde fui al garaje y abrí la caja que había empacado de mi escritorio. Dentro, entre los cuadernos y discos duros de respaldo, estaba el último diagrama impreso de la topología completa del sistema que jamás creé, con los bordes amarillentos y suaves de tantos años de doblarlo y desdoblarlo, y mientras lo sostenía en mis manos, supe que nunca lo compartiría de nuevo con nadie de la compañía. Ese conocimiento fue ganado, no debido. Más tarde, saqué la camioneta hacia la orilla del lago, donde el viento se movía bajo sobre el agua y los árboles habían empezado a pasar del verde al óxido, y aparqué bajo el mismo arce torcido donde Elena y yo solíamos llevar cenas de picnic en nuestros primeros días, cuando vivíamos en un alquiler de una habitación y soñábamos con remodelar cocinas y construir jardines. Me senté en la compuerta trasera, el cielo oscureciéndose en cámara lenta, y saqué mi teléfono del bolsillo del abrigo para ver la hora, y allí, esperando en silencio, había 2 llamadas perdidas y un mensaje de voz, todos de un número que reconocí como la centralita principal de la compañía. No los escuché. Vi las nubes rodar unas sobre otras como discusiones silenciosas, de esas que nunca terminan realmente, y respiré el aire frío y húmedo hasta que dejó de saber a la oficina que acababa de dejar atrás. A veces, irse es más ruidoso que dar un portazo. Cuando llegué por primera vez a la compañía, casi 2 décadas antes, toda la infraestructura de TI consistía en 2 computadoras de escritorio desparejadas apretadas una al lado de la otra sobre una mesa plegable en un cuarto de almacenamiento reconvertido que olía levemente a pozos de café viejos y plástico caliente, una sola máquina de fax que gruñía más de lo que imprimía, y una conexión a internet tan lenta que podía servir un huevo antes de que se subiera un archivo adjunto, y sin embargo, cuando el dueño, un hombre mayor llamado Joaquín que aún usaba camisas de manga corta y creía que la confianza importaba más que los títulos, me entrevistó, dijo,
vamos a crecer rápido, Luis, y necesito a alguien que nos construya una columna vertebral antes de que empecemos a correr. Recuerdo haberle dado la mano en ese cuartito que servía tanto de oficina como de armario de servicios, la luz del sol filtrándose por una ventana polvorienta medio cubierta, y pensar que a pesar del desorden, a pesar del ruido del muelle de carga abajo, había algo honesto en la forma en que miraba los cables que cruzaban el suelo como raíces cuyos nombres aún no sabía. En aquel entonces, había quizás una docena de empleados de tiempo completo y 3 propiedades bajo administración, la mayoría de los registros almacenados en archivadores alineados como soldados contra la pared, cada cajón rotulado con letra torcida, y pasé mi primera semana sin tocar un teclado, sino caminando de escritorio en escritorio con una carpeta, preguntando qué hacía cada persona, cuáles eran sus puntos de dolor, y qué deseaban que el sistema pudiera hacer y no hacía. No había presupuesto para consultores externos, no había plantillas que seguir, ni sistemas en la nube para conectar, solo un mandato para hacer que las cosas funcionaran mejor, más rápido, más seguro, así que comencé con un panel de control interno básico, un script programado a mano para reemplazar las solicitudes de mantenimiento en papel y un sistema de inicio de sesión que asignaba roles para evitar la eliminación accidental de registros clave, y a partir de ahí, el sistema comenzó a evolucionar. Cada nueva propiedad que poníamos en línea traía nuevas necesidades, nuevas particularidades, nuevas limitaciones. Algunos de los edificios más antiguos no tenían cableado adecuado, algunos administradores de propiedades solo revisaban el correo electrónico una vez a la semana, y algunas oficinas regionales se negaban a adoptar cualquier cosa que no hubieran solicitado personalmente, pero poco a poco, pieza por pieza, fuimos creciendo. Después del tercer año, cuando superamos el umbral de 20 propiedades y nuestros tickets de soporte empezaron a triplicarse cada trimestre, construí el sistema B para gestionar las solicitudes de inquilinos, integrando verificaciones de antecedentes, validación de crédito y generación de contratos en un solo flujo continuo que redujo el tiempo promedio de incorporación de 2 días a 6 horas, y vi al equipo de arrendamiento prácticamente llorar de alivio. Nadie lo pidió. Simplemente sabía que era necesario. Cuando llegamos a 30 propiedades en 2 estados y el equipo ejecutivo finalmente dejó de fingir que seguía siendo una operación pequeña, propuse una transición total a infraestructura digital, automatización de correo, procesamiento de pagos encriptados, trazabilidad interna de auditoría, y aunque Joaquín dudó al principio, aún inseguro de si éramos lo suficientemente grandes para necesitar todo eso, le presenté una hoja de ruta con hitos, ahorros proyectados y fases de migración tan limpias e incrementals que aprobó ese mismo semana. El sistema que construí no era vistoso, ni bonito, no tenía las tendencias modernas de UI ni una pantalla de inicio con logo, pero era sólido, transparente, escalable y rápido, y lo más importante, reflejaba cada lección que había aprendido en el campo, planificar para el fracaso, asumir el error humano, diseñar para la persona que no lee instrucciones. Cuando Joaquín se jubiló tras 12 años y entregó la empresa a su hijo Marcos, un tipo de la Ivy League con trajes elegantes y la creencia de que todo podía hacerse más eficiente, contratando personas con títulos más nuevos, supe que la cultura cambiaría, y aunque me mantuvo, empezó a usar palabras como reestructuración y modernización de la marca y hablaba más sobre valoración que sobre servicio. Aún así, me dejaron trabajar, y yo seguí construyendo. Para el año 15, operábamos en 4 estados, gestionando más de 60 propiedades, y el sistema que había construido, sistema, como empezó a llamarlo el personal, se había convertido en un ecosistema completo, módulos interconectados para programación, pagos, mantenimiento, mensajería de inquilinos, despacho de contratistas, seguimiento de cumplimiento y análisis en tiempo real, todo vinculado por un núcleo compartido que escribí yo mismo a lo largo de cientos de fines de semana y noches en vela. No era gerente en el sentido tradicional, no hacía reuniones generales ni enviaba correos masivos, pero la gente venía a mí cuando algo se rompía, cuando algo no tenía sentido, cuando necesitaban una solución que aún no existía, y me convertí, sin nunca proponérmelo, en el hilo que impedía que toda la máquina se deshilachara. Nunca documentaron lo que construí. No de manera adecuada. Y nunca me presionaron para hacerlo tampoco. No hasta que llegaron los nuevos ejecutivos, los que contrató la firma privada que adquirió la empresa después de que Marcos la vendiera, y esas caras nuevas no venían de dentro de la industria, no entendían por qué existían ciertos flujos de trabajo o por qué el sistema no podía ser reemplazado por algo más reluciente y prefabricado. En cambio, trajeron consultores, entusiastas y desconcertados, que se sentaban frente a mí con tabletas abiertas y hacían preguntas que revelaban lo poco que entendían, porque el sistema hace en ruta de esta forma en vez de ir directamente por F.
¿O no podríamos reemplazar todo con una API de terceros para acelerar las cosas? Nunca duraban mucho. Algunos se frustraban cuando no podía darles respuestas simples a preguntas complejas, otros se aburrían cuando empezaba a dibujar flujos de datos en pizarras para explicar por qué lo que querían no funcionaría, y más de una vez noté una mirada, desdeñosa, condescendiente, calladamente superior, que me decía que pensaban que yo era parte del problema. No discutía. Simplemente seguía construyendo. Un día, escuché a uno de ellos en la sala de descanso diciéndole a un nuevo empleado: es como si todo el sistema estuviera pegado con cinta adhesiva por un solo tipo con complejo de Dios. Sonreí para mis adentros y no lo corregí. No era cinta adhesiva. Era arte que no merecían entender. Las señales de advertencia no llegaron como un trueno, llegaron como suaves golpecitos en la pared, distantes, tenues, fáciles de ignorar si no sabías lo que significaban, y al principio hice lo que la mayoría hace cuando algo cambia sutilmente bajo la superficie. Me dije a mí mismo que lo estaba imaginando, que toda empresa pasa por dolores de crecimiento, que los nuevos líderes siempre intentan dejar su huella aunque eso signifique pintar sobre todo lo anterior. Empezó con una reunión pospuesta, solo una sesión trimestral regular en la que solía presentar métricas de rendimiento del sistema y calendarios de próximas actualizaciones al equipo ejecutivo, una rutina que seguí durante años sin interrupción, pero esta vez fue pospuesta hasta el mes siguiente porque, según la asistente que me llamó, el circuito y el CFO estaban explorando otras prioridades de modernización y necesitaban reasignar el tiempo de la reunión. Esa frase, prioridades de modernización, fue la primera pista real, la primera migaja en un rastro que llevó exactamente a donde Elena había predicho que lo haría, y aún así no la seguí, no realmente, porque me había convencido de que la utilidad del sistema, su fiabilidad, su innegable historial de rendimiento me protegerían del tipo de cambios que claramente se avecinaban para otros departamentos. Luego vino el silencio. Los correos en los que solía estar copiado, hojas de ruta, borradores de políticas, previsiones presupuestarias, dejaron de aparecer en mi bandeja de entrada, y cuando finalmente le pregunté a una coordinadora de proyectos por qué ya no me incluían en el hilo de planificación de infraestructura, ella se encogió de hombros con una media sonrisa culpable y dijo: creo que la nueva dirección quiere mantener las cosas ágiles, tal vez solo estén optimizando la comunicación. Fue más o menos en esa misma época cuando presenté mi propuesta para un equipo dedicado de documentación. De nuevo, no era un gasto enorme, solo 2 o 3 redactores técnicos para trabajar conmigo y empezar a traducir 18 años de conocimiento institucional en algo repetible, transferible y resiliente, y adjunté una hoja de cálculo mostrando cómo incluso una documentación mínima podría reducir el tiempo de inactividad en un 40%, bajar los costos de incorporación y mejorar significativamente la visibilidad de cumplimiento. La respuesta llegó 2 semanas después en un correo de 2 frases de alguien de compras a quien nunca había conocido. Lamentablemente, debido a las restricciones presupuestarias actuales, su solicitud no puede ser aprobada este trimestre. Le animamos a que vuelva a presentar la propuesta en el próximo ciclo. Ese trimestre nunca llegó. Elena notó el cambio antes de que yo mismo lo aceptara del todo, porque me había visto llegar a casa demasiadas veces con la mente a medias todavía en el trabajo, las manos temblando por la cafeína y la presión, divagando sobre conflictos de sistemas y revisiones de esquemas de datos, y ahora llegaba a casa más callado, más lento, dejando mi bolso en el suelo con más suavidad, como si ya hubiera empezado a soltar todo sin darme cuenta. Una noche, mientras cenábamos en la terraza trasera, el último calor del verano aferrado al aire como estática, me observó raspar el tenedor sobre un plato intacto de pollo asado y batatas, y luego dijo: te están empujando fuera, Luis, no de golpe, no abiertamente, pero lo están haciendo. Levanté la vista del plato e intenté restarle importancia, le di la misma respuesta que me había dado a mí mismo en el espejo esa semana: me necesitan, nadie más entiende cómo encaja todo. Ella extendió la mano sobre la mesa y la puso sobre la mía, sus dedos aún tibios del plato que acababa de sacar, y dijo: eso podría ser exactamente por lo que quieren que te vayas. No respondí de inmediato. En su lugar, miré hacia el lago, donde la última luz naranja del día brillaba sobre la superficie en vetas irregulares, e imaginé, por primera vez en años, cómo sería alejarme de algo que había construido pieza por pieza, algo que solo funcionaba porque yo estaba ahí para arreglar lo que nadie más veía romperse. A la mañana siguiente, llegué a la oficina temprano, incluso más temprano de lo habitual para mí, y me quedé sentado en el estacionamiento más tiempo del que pretendía, viendo cómo las luces del nuevo edificio se encendían una a una, tratando de recordar la última vez que alguien me preguntó cómo iban los sistemas de backend,
o si alguna parte de la red de monitoreo necesitaba atención, o cómo se estaba comportando el sistema bajo carga máxima. Nadie lo había hecho. No en meses. En cambio, los escuchaban los pasillos, los ejecutivos más jóvenes hablando de integrar paneles de terceros, trasladar funciones críticas a proveedores en la nube, eliminar características personalizadas redundantes, y yo sabía a qué se referían, aunque ellos no. Características personalizadas redundantes era su manera de decir todo lo que yo había escrito a mano. Todo lo que ellos no entendían. El siguiente correo que recibí fue de la asistente ejecutiva del circuito, con un asunto que simplemente decía, solicitud de calendario, reunión de seguimiento y un breve mensaje dentro, Sergio quisiera una rápida sincronización mañana por la mañana. Nada urgente, solo un contacto trimestral. Hice clic en aceptar sin pensarlo 2 veces, incluso sonreí un poco al cerrar mi portátil, porque para entonces ya sabía lo que venía, no porque alguien me lo hubiera dicho, no porque hubiera visto los papeles, sino porque había escrito demasiados guiones de salida para otros como para no reconocer el mío cuando finalmente llegara. A veces, el silencio es el primer paso hacia el reemplazo. Cuando trajeron a los ingenieros junior, no lo anunciaron formalmente ni enviaron un correo a todo el personal ni programaron ningún tipo de presentación oficial, simplemente empezaron a aparecer cerca de mi escritorio, permaneciendo al final del pasillo con los portátiles de la empresa apretados bajo el brazo y expresiones ansiosas que no coincidían con el peso de lo que se les pedía entender, y uno a uno, pasaron por mi oficina bajo el educado pretexto de la asistencia de incorporación. Aunque después de la segunda semana quedó claro que estaban allí para algo más que observar. El primero, un chico alto de manos nerviosas y corte de pelo al ras, se paró en mi puerta y se presentó como Kevin. Dijo que acababa de terminar un programa en alguna universidad prestigiosa que no reconocí, soltó algunas palabras de moda sobre marcos de optimización y entornos ágiles, y me preguntó si tenía tiempo para explicarle cómo funciona lo principal, como si los sistemas centrales que me habían llevado casi 2 décadas construir pudieran resumirse con un café y algunos puntos clave. No me molestaba responder preguntas. Nunca me había molestado. Pero era el tipo de preguntas lo que me molestaba. La manera en que miraban el código como si fuera un rompecabezas al que le faltaban piezas, la forma en que asentían demasiado rápido sin absorber lo que se decía, la forma en que abrían cuadernos e intentaban dibujar diagramas de flujo mientras pasaban por alto las razones detrás de las decisiones, enfocándose solo en qué conectaba con qué, no en por qué se conectaba de esa manera. Después de Kevin vino Lorena, luego Ernesto. Y después alguien cuyo nombre olvidé casi de inmediato porque pasó más tiempo revisando mensajes de Slack que escuchando mis explicaciones sobre cómo el procesamiento por lotes del sistema C dependía de la sincronización escalonada de hilos debido a restricciones históricas de recursos de un marco de servidor antiguo que había sido heredado de una región ya inexistente. Tomaban notas. Hacían preguntas de seguimiento. Pero ninguno de ellos sabía qué preguntar cuando algo no tenía sentido. Ninguno se detenía cuando mencionaba una solución temporal implementada en 2009 para abordar un problema de bloqueo de base de datos de un módulo de terceros que ya no existía pero que aún tenía dependencias heredadas. No les mentí. Respondí todo con honestidad. Pero no me ofrecí voluntariamente. No abrí los viejos cuadernos en el gabinete detrás de mi escritorio, esos llenos de bocetos, anotaciones, mapas de esquemas escritos a mano y notas en los márgenes que explicaban no solo qué había hecho, sino porque lo había hecho de esa manera. Porque esos cuadernos se habían convertido en algo más que registros, eran artefactos, reflejos de una época en que construir algo desde cero significaba responsabilidad, no solo arquitectura, y yo sabía, por la manera en que esos chicos entraban y salían de mi oficina, con los ojos brillantes, entusiastas, sin cicatrices, que no estaban listos para cargar con esa responsabilidad, no realmente, no de la manera en que debía ser llevada. Sergio pasó una vez durante ese periodo, solo el tiempo suficiente para apoyarse en el marco de la puerta de mi oficina con sus gafas de diseñador ligeramente inclinadas hacia adelante en su nariz y su sonrisa ensayada como si hubiera sido aprobada por una junta de inversores, y dijo, «Te agradezco que ayudes al nuevo equipo a ponerse al día, Luis, una vez que entiendan tus sistemas, estaremos en una posición mucho más ágil de cara al futuro». Levanté la vista de mi monitor, donde estaba verificando una sincronización de datos silenciosa entre el sistema y un nodo de respaldo regional que había estado arrojando anomalías durante 3 días, y dije, les va a tomar más tiempo de lo que piensas. Y Sergio sonrió como si creyera que yo estaba siendo modesto, anticuado, nostálgico, y dijo, son chicos inteligentes, lo resolverán. No discutí.
Simplemente volví a mirar mi pantalla y observé cómo terminaba la sincronización. Nunca preguntaron por el sistema E, el programador de mantenimiento que tenía su propio motor lógico, construido para reprogramar solicitudes en lotes en cascada cuando el volumen excedía un umbral ligado a patrones de comportamiento estacionales, y que también se comunicaba silenciosamente con un script de asignación de recursos que cruzaba la disponibilidad de contratistas en tiempo real. Nunca preguntaron por qué algunas partes del procesador de pagos pasaban por una capa de validación en vez de ir directo al API, o por qué los tokens de inicio de sesión en el sistema se emitían con una firma de entropía escalonada, o por qué las copias de seguridad nocturnas omitían dos directorios que no existían en papel pero sí en el clúster espejo. Nunca preguntaron por qué no sabían que debían hacerlo. Y para cuando lo descubrieran, yo ya sabía que no estaría allí para explicarlo. Ese viernes fui a casa y le conté a Elena sobre la rotación de acompañamiento, sobre cómo uno de los chicos, Ernesto, tal vez, había dicho, cuando lo mapeemos todo, sabremos por dónde empezar a reemplazar piezas, y como lo había dicho casualmente, como si hablara de cambiar las tablas del suelo en una casa en la que nunca había vivido. Elena no dijo mucho al principio. Simplemente sirvió 2 copas de vino, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, y tras un largo silencio, dijo: no te están preparando para liderarlos, se están preparando para moverse sin ti. A la mañana siguiente, recibí un correo marcado como prioridad, normal, con un asunto que simplemente decía seguimiento, y sin abrirlo, supe que era el principio del fin, que no estaban interesados tanto en una transición como en una extracción, y que cada palabra que compartiera de ese momento en adelante solo serviría para desmantelar aquello a lo que le había dedicado la mitad de mi vida adulta. No le enseñas a alguien cómo destripar la casa mientras aún vives en ella. La reunión no tenía otra etiqueta más que la de un seguimiento rutinario, solo un bloque de 30 minutos en mi calendario reservado por la asistente de Sergio, colocado cuidadosamente entre una reunión departamental y una revisión de la hoja de ruta de producto que no me concernía, pero llegué temprano de todos modos, más por instinto que por obligación, porque, en algún lugar bajo la superficie de la rutina familiar, podía sentir la forma de algo cambiando, como la leve caída de presión. Antes de que una tormenta llegue desde detrás del lago. La sala era una de las nuevas en el segundo piso, todas paredes de vidrio y muebles pálidos, con un solo monitor en la esquina que nunca se usaba a menos que alguien compartiera pantalla en una presentación que a nadie le importaba realmente, y cuando entré, Lucía de Recursos Humanos ya estaba sentada, sosteniendo una carpeta de cuero con ambas manos como si contuviera algo que preferiría no entregar pero que ya había practicado presentar. Sergio entró exactamente a tiempo, ni un segundo antes ni después, lo que me indicó que había ensayado ese momento, tal vez más de una vez, y mientras se sentaba frente a mí con una calma ensayada que se sentía menos como confianza y más como armadura, abrió diciendo: gracias por hacerte un tiempo hoy, Luis, como si tuviera opción. Asentí una vez, sin molestarme en hacer conversación trivial, y esperé mientras él ajustaba sus puños, aclaraba la garganta y se lanzaba una serie de frases que sonaban como si hubieran sido probadas en grupos focales para evitar responsabilidades, frases como alineación estratégica, optimización de recursos y estructura de costos a largo plazo, todas las cuales significaban lo mismo: yo era demasiado caro para mantenerme. Lucía deslizó la carpeta por la mesa como si estuviera repartiendo una mano de cartas que ya sabía que yo no podía ganar, y cuando Sergio dijo: esto no es personal, sonrió esa sonrisa familiar, la que la gente usa cuando confunde cortesía con respeto, y lo siguió con: hemos determinado que podemos reestructurar el departamento con 3 ingenieros junior por lo que te estamos pagando a ti. Miré la carpeta pero no la toqué, aún no, porque quería recordar cada detalle, la pausa sutil antes de la palabra reestructurar, la forma en que Lucía evitaba el contacto visual como alguien que ya lamentaba estar sentada en esa silla, y el zumbido suave del aire acondicionado arriba que hacía que la sala se sintiera más fría de lo que era. Sergio se recostó ligeramente, cruzando los brazos como si esperara una reacción, tal vez una voz alzada, una lista de agravios o algún último intento de apelar a la lógica y la lealtad, y como no dije nada, añadió: nos complace ofrecerte un generoso paquete de indemnización, que incluye 2 meses de salario y todas las vacaciones acumuladas. Aún así, no hablé. En cambio, finalmente abrí la carpeta, hojeé los documentos con el mismo cuidado que usaba al revisar un script de despliegue defectuoso, y dije: lo han pensado bien, no como una pregunta, sino como una simple observación, y Sergio asintió como si acabara de ganar un juego en el que no se daba cuenta de que yo no estaba jugando. Lucía intentó llenar el silencio, como siempre hace Recursos Humanos, diciendo algo sobre la continuación de beneficios,
apoyo en la transición y oportunidades de consultoría interna si yo estaba abierto a ese tipo de arreglo, y la miré entonces, de verdad la miré, y vi el cansancio detrás de su sonrisa, la forma en que sus dedos se apretaban levemente alrededor del borde de la carpeta, y me di cuenta de que ella no creía que nada de esto estuviera bien, solo que ya estaba terminado. Tomé el bolígrafo que me ofreció, firmé donde me pidieron, devolví los papeles y me levanté sin hacer ruido, y cuando alcancé la puerta, Sergio dijo, si cambias de opinión sobre la consultoría durante la transición, avísanos, de verdad nos vendría bien tu ayuda. Me volví un momento y lo miré, no con ira ni desprecio, sino con esa calma que solo llega después de una larga aceptación, y dije, lo pensaré, aunque ambos sabíamos que no lo haría, y luego salí, sintiendo el peso de nada y de todo posarse sobre mis hombros en igual medida. De vuelta en mi escritorio, guardé mis cosas despacio, deliberadamente, no porque tuviera mucho que llevarme, solo una foto enmarcada, 3 manuales técnicos que nunca presté, una taza de cerámica con una muesca cerca del borde y un disco de respaldo que ya había borrado, sino porque quería dar a quien estuviera mirando la oportunidad de entender lo que se estaba yendo. Algunos colegas pasaron y ofrecieron despedidas suaves y torpes, algunos con la mirada baja, algunos con un leve asentimiento de labios apretados, y 1 o 2 con tristeza genuina, y respondí a cada gesto con un reconocimiento silencioso, porque no los culpaba por quedarse callados, solo por asumir que el silencio significaba acuerdo. 18 años, reducidos a una caja de cartón. Di un último paseo frente a la sala de servidores, el zumbido del hardware como un latido mecánico bajo pulsando detrás del vidrio, y me detuve allí, no porque necesitara despedirme, sino porque quería recordar cómo parpadeaban las luces en su ritmo perfecto, cómo colgaban los cables con la holgura justa, cómo todo seguía funcionando. Incluso después de todo eso. Al entrar al ascensor, revisé mi teléfono y vi un mensaje de Hugo, con hora de envío apenas 15 minutos después de la reunión, y decía, ya se supo, ¿estás bien? No respondí. Conduje a casa en silencio, la ciudad desplegándose a mi alrededor como un mapa que ya no necesitaba, y cuando estacioné en la entrada, Elena me recibió en el porche sin preguntar qué había pasado, porque ya lo sabía, y en lugar de preguntas, me ofreció una taza de café, un lugar para sentarme y su presencia a mi lado mientras el viento movía los árboles. Algunos finales no necesitan sonido. Esa noche, después de que la casa se aquietó y Elena subió con esa calma agotada que solo llega tras ver cómo algo inevitable se desarrolla en tiempo real, llevé mi vaso de bourbon al patio trasero, donde las tablas crujieron bajo mi peso como lo han hecho cada otoño desde que lo reconstruimos, y me senté solo con la oscuridad del agua extendiéndose más allá del jardín, el lago G apenas visible en la distancia sin luna, su superficie captando solo el destello ocasional de los faros de un auto. O las luces de los porches al otro lado de la orilla. No encendí el teléfono. No revisé el correo. No navegué por las noticias ni miré quién había comentado en la publicación de despedida que sin duda alguien escribiría en el foro interno de la empresa, y en cambio, dejé que el bourbon se asentara en mi lengua y llenara el espacio donde la ira aún no había llegado, donde la decepción flotaba baja pero no terminaba de aterrizar, y miré hacia la oscuridad como si pudiera responder una pregunta que no había formulado. El aire traía el aroma de hojas mojadas y el leve sabor a cobre del lago, y no pensaba en las personas que me habían echado, sino en las personas que no dormirían tranquilas esa noche, los administradores de sistemas, los técnicos de soporte, los ingenieros junior que me habían estado siguiendo sin saber exactamente para qué, los gerentes regionales que aún no se daban cuenta de que sus sincronizaciones nocturnas empezarían a fallar sin mensajes de error que explicaran el motivo. Yo sabía lo que se avecinaba. Lo había visto demasiadas veces desde el otro lado, como las cosas no se rompen de golpe, sino con una desintegración lenta, un colapso progresivo donde un subproceso deja de activar a otro, una confusión en cascada de dependencias que se deshilachan no con fuego, sino con silencio, hasta que finalmente alguien hace la pregunta que nadie quiere escuchar, ¿quién entiende cómo funciona esto? El viento aumentó ligeramente, empujando la hierba alta al borde del jardín con un sonido que me recordó la estática de un televisor antiguo, y mientras me sentaba allí viendo cómo nada se movía, mi teléfono vibró una vez, solo una vibración a través de la madera de la silla del porche, luego otra vez, y otra, hasta que finalmente metí la mano en el bolsillo del abrigo y puse la pantalla hacia arriba. 3 llamadas perdidas. Un mensaje de voz. Y un mensaje de texto de Hugo que decía, esto está mal, el sistema está lanzando errores y nadie sabe por qué. No abrí el mensaje de voz. No respondí al mensaje de texto. En cambio, terminé el último sorbo de bourbon y exhalé lentamente por la nariz,
dejando que el calor se asentara en el centro del pecho, y me permití sentir, no la satisfacción que la gente cree que viene de tener razón, sino el vacío justo debajo, donde vive el conocimiento de que nada de esto tenía que haber sucedido, que todo lo que ahora fallaba podría haberse evitado si alguien simplemente hubiera escuchado hace 6 meses cuando dije que el sistema necesitaba documentación, cuando dije que no podían simplemente meter a nuevos ingenieros y esperar que supieran nadar. Por la mañana, habían llegado 3 mensajes más, uno de Lucía, uno de un número no registrado que reconocí como el de Sergio, y otro de la línea directa de IT de la empresa, todos con asuntos que empezaban con urgente, y terminaban con una desesperación educada, preguntando si tenía tiempo para una breve consulta, si podía conectarme a una llamada para hablar sobre los problemas actuales, si estaba disponible para un compromiso limitado solo para ayudar durante un periodo de inestabilidad inesperada. Elena me pasó una taza de café mientras me sentaba en la mesa de la cocina, sus ojos encontrándose con los míos con la firmeza tranquila en la que había aprendido a confiar más que en cualquier asesor, y me preguntó, ¿vas a devolverles la llamada? Sostuve la taza entre mis manos, el vapor subiendo como algo delicado escapando, y dije, eventualmente lo resolverán, o no, y ella sintió una vez, sin presionar, solo entendiendo que ya no era responsable de lo que ellos habían roto a propósito. Al mediodía, los mensajes cambiaron de tono. Menos profesionales. Más urgentes. Hugo de nuevo, esta vez escribiendo, el sistema B está caído, las solicitudes de mantenimiento están atascadas, nos estamos inundando. Cerré el mensaje, apagué el teléfono y salí al sol, donde el calor se sentía extraño después de la fría claridad de la noche anterior, y tomé el camino largo junto al lago que solía recorrer cuando planeaba grandes implementaciones en mi cabeza, sin pensar en infraestructura esta vez, sino en la ausencia, ese tipo de ausencia que deja huellas incluso después de que las manos se han ido. Algunos fracasos no son errores del sistema. Son decisiones. Fue poco después del mediodía del segundo día cuando el teléfono comenzó a sonar de nuevo, no 1 o 2 veces, sino en un ritmo constante que sugería que alguien, tal vez Sergio, tal vez Lucía, tal vez uno de los ingenieros junior que finalmente se dio cuenta de que estaba parado sobre un andamio construido a partir de decisiones que no comprendía, había decidido que llamarme repetidamente era más productivo que abordar el problema en su origen, que, irónicamente, habían eliminado 2 días antes con un paquete de indemnización y un agradecimiento vacío. El primer mensaje de voz vino del número de Sergio, su voz un poco menos confiada ahora, un poco más rápida que antes, diciendo, Luis, soy Sergio, seguro que ya te enteraste, pero estamos teniendo problemas con el portal de servicios para inquilinos, y el nuevo equipo está haciendo todo lo posible, pero hay algunos elementos de tu arquitectura de sistema que, francamente, nos está costando mucho trabajo entender o reconstruir. Solo quería saber si estarías dispuesto a una llamada corta, tal vez un acuerdo de consultoría, solo para ayudarnos a orientarnos. Terminó con, sería remunerado, como si eso suavizara la ironía, y cuando el mensaje de voz terminó, lo borré sin guardarlo, no porque no escuchara la desesperación sino porque no creía que hubiera aprendido nada de lo que estaba ocurriendo, al menos no todavía. 2 horas después, otro mensaje, esta vez de Lucía, su voz más cálida pero más ensayada, diciendo, Luis, espero que estés bien, realmente nos gustaría hablar contigo sobre un acuerdo temporal para ayudar a facilitar la transición actual, entendemos que quizá necesites tiempo para pensarlo, pero solo quiero que sepas que la oferta sería económicamente muy generosa. Sonaba cansada, lo que me hizo preguntarme qué tan mal habrían estado las cosas en esa sala de reuniones sin ventanas donde probablemente el equipo de emergencia estaba acampado, encorvado sobre pantallas con paneles en rojo parpadeando advertencias que no sabían cómo detener. Esa noche, los mensajes se duplicaron. Uno provenía de un número que no reconocía, pero que resultó ser de uno de los ingenieros junior, Ernesto, si recordaba bien, el mismo que dijo durante su primera semana, una vez que mapeemos todo, empezaremos a reemplazar piezas, y ahora su mensaje de voz era cortante y ansioso, lleno de palabras como bucle, falla, no responde y, finalmente, ni siquiera podemos averiguar qué proceso reiniciar. Los mensajes de texto de Hugo también empezaron a llegar más rápido, cada uno más urgente que el anterior, todo está congelado, ninguna solicitud de mantenimiento se está moviendo, los procesos automáticos de pago no se están activando y, finalmente, arriba están perdiendo la cabeza. Aún así, no respondí. Me tomé el día para caminar por el sendero junto al agua, dejando que el viento tirara de mi chaqueta y el sonido de las olas raspara suavemente la arena, y me permití sentir la forma del silencio. No el tipo que sigue a la venganza o al triunfo,
sino el que llega cuando las personas que pensaban que no te necesitaban se dan cuenta, demasiado tarde, de que sí lo hacían. Esa noche, abrí mi laptop, no para revisar los correos de la empresa ni los registros del servidor, sino para actualizar mi currículum, un documento que no había tocado en casi 12 años, y empecé a enumerar lo que había hecho en la empresa, no en términos técnicos, sino en términos humanos, en resultados, en sistemas mantenidos por patrones, instinto y precisión aprendidos durante noches largas y fines de semana festivos que nadie más recordaba. Mientras escribía, el teléfono volvió a vibrar, esta vez era Lucía, no llamando sino enviando un mensaje de texto, su mensaje corto y simple, ¿podemos hablar? Dejé la laptop a un lado, tomé el teléfono y respondí, mi voz pareja y tranquila mientras decía, adelante. Ella comenzó con una disculpa, no personal, dijo, solo negocios, solo la realidad de las estructuras de costos y las proyecciones de rendimiento, y luego pasó rápidamente a la oferta. La empresa está dispuesta a ofrecerte $00 la hora por consultoría, mínimo 4 horas por llamada. Dejé que el número flotara en el aire unos segundos, luego dije, lo pensaré, y colgué, sabiendo que no llamaría de vuelta pronto, no porque el dinero no fuera tentador, sino porque aún no entendían que lo que estaban pidiendo no era solo acceso al conocimiento, era acceso a la memoria, al juicio, a una historia viva que habían descartado en favor de un futuro más barato. Mientras me sentaba en la oscuridad, Elena entró en la habitación con una taza de café recién hecho, la dejó suavemente sobre la mesa junto a mí y, sin preguntar nada, simplemente dijo, ¿en qué piensas? Miré más allá de ella hacia la ventana, donde el reflejo de la habitación flotaba contra el vidrio como un recuerdo que aún decide si quedarse o irse, y dije, estoy pensando que están descubriendo exactamente cuánto valía yo. Algunas lecciones solo llegan cuando es demasiado tarde para aplicarlas. Para la mañana del cuarto día, había dejado de revisar las marcas de tiempo de las llamadas porque llegaban con demasiada frecuencia como para contarlas, y en su lugar dejé el teléfono boca abajo en el alféizar de la ventana junto al fregadero de la cocina, donde la luz entraba débilmente a través del vidrio esmerilado, la pantalla iluminándose cada pocos minutos como un latido tratando de hacerse oír a través de puertas cerradas, cada vibración un recordatorio de que las consecuencias de su decisión ya no eran abstractas o teóricas, sino reales, visibles y cada vez más pesadas con cada hora. Elena estaba cortando manzanas para el desayuno cuando sonó el timbre, una campanada larga que resonó por el vestíbulo como si no perteneciera a la mañana, como si hubiera llegado fuera de ritmo con el día, y me sequé las manos en un paño de cocina, la miré una vez y caminé lentamente hacia la puerta, ya sabiendo quién era antes de mirar por la mirilla. Sergio estaba allí, en mi porche, sin parecerse al hombre que había sonreído durante mi reunión de despido 4 días antes, sino como alguien que había olvidado cómo sostener su propia postura, sus gafas de diseñador ligeramente torcidas en su rostro, su traje arrugado de una manera que sugería que había dormido con el puesto o, más probablemente, que no había dormido en absoluto, y su corbata había desaparecido por completo, el primer botón de su camisa abierto como si finalmente se hubiera dado cuenta de que el aire era más delgado cuando ya no tenías la autoridad de tu lado. No dijo hola. No ofreció un apretón de manos. Simplemente se quedó ahí un momento antes de decir, Luis, te pido disculpas por aparecer así, sé que no es profesional, pero tenemos una situación grave entre manos y no sabía qué más hacer. Me apoyé en el marco de la puerta, los brazos cruzados, observando cómo intentaba recalibrar su tono a mitad de frase, intentando encontrar la mezcla adecuada de humildad y desesperación que no lo hiciera parecer completamente derrotado, y le dije, dijiste que lo tenías cubierto, 3 ingenieros por el precio de 1. Hizo una mueca como si las palabras fueran más punzantes de lo esperado, luego asintió una vez, como si estar de acuerdo con las consecuencias pudiera de alguna manera suavizarlas, y respondió, eso fue un error, uno que estoy tratando de arreglar. No lo invité a pasar. En cambio, esperé mientras continuaba, explicando cómo el portal de inquilinos se había caído hacía 2 días y no se había recuperado a pesar de los múltiples intentos del equipo interno y de los consultores externos que habían traído, como el programador automático de mantenimiento ahora generaba órdenes de trabajo duplicadas y omitía otras críticas por completo, y como el sistema de procesamiento de pagos había arrojado un error de lote que ahora afectaba a más de 7.000 residentes con saldos incorrectos. Él estaba sudando ligeramente, aunque el aire era fresco, y cuando finalmente hizo una pausa para respirar, dijo, necesitamos tu ayuda, Luis, la Junta ha aprobado un honorario de consultoría sustancial, 500 por hora, lo que sea necesario, solo necesitamos que el sistema vuelva a estar estable. Me quedé allí un momento más, dejando que el silencio se alargara,
no por crueldad sino porque quería que sintiera todo el peso de lo que significa depender de algo que no respetas, de volver a un pozo después de haber destruido el balde y la cuerda que solían sacar agua. Dije, eso suena serio, y observé cómo sus hombros se hundían con el peso de escuchar lo obvio devuelto como un espejo. Asintió rápidamente, como si pensara que yo estaba abriendo la puerta, sin darse cuenta de que solo le estaba dando un lugar donde aterrizar, y dijo, lo es, todos están corriendo, y estamos recibiendo presión de los clientes, grandes clientes, y sé que las cosas terminaron mal, pero te pido si puedes venir, aunque sea temporalmente, para ayudarnos a volver al buen camino. Pensé en la caja de cartón en el garaje, intacta desde el día que la llevé a casa, llena de los restos de un trabajo que nunca quise que se convirtiera en mi vida, y pensé en la manera en que Sergio dijo, reducción de costos, con esa sonrisa ensayada, la forma en que ni siquiera esperó mi respuesta antes de ofrecerme como una partida a borrar. Lo miré a los ojos y dije, lamento escuchar tus problemas, Sergio, y luego añadí, con un tono tan plano que ni siquiera sonó a rechazo, pero tengo una entrevista mañana. Por un segundo, no se movió, solo parpadeó como si no me hubiera escuchado bien, y luego dijo, ¿entrevista? Asentí, solo una vez, y antes de que pudiera hacer otra pregunta, cerré la puerta suavemente, no de un portazo, no como un acto final de venganza, solo una negativa tranquila a participar en algo que ya me había excluido. Cuando regresé a la cocina, Elena estaba poniendo 2 tazas en la mesa, y sin mirar hacia arriba, dijo, no vas a volver. Me senté frente a ella, tomé el café y dije, no voy a volver. A veces, el movimiento más poderoso es elegir no regresar. La cafetería donde me reuní con el director de la empresa B no era lujosa ni moderna, tenía sillas de madera que crujían si te sentabas demasiado rápido, un piso de baldosas desconchadas que había sido medio renovado en la última década, y un menú escrito a mano pegado a la vitrina, con tinta borrosa y una esquina doblada, pero tenía espresso fuerte y rincones tranquilos, y cuando Ángel llegó, 10 minutos antes y vestido con un abrigo oscuro que de alguna manera lograba parecer caro y usado a la vez, me encontró en una mesa cerca del fondo donde ya había puesto una pequeña libreta, 2 bolígrafos y una mente lista para esa conversación desde el momento en que salí de la empresa con 18 años en una caja. Extendió la mano al acercarse, el tipo de apretón que no intenta demostrar nada, y dijo, Luis, he estado esperando esto, y mientras nos sentábamos, la luz del sol se filtraba por las altas ventanas frontales en haces largos y angulados que caían sobre la mesa entre nosotros como focos esperando un monólogo. Ángel no perdió tiempo. Revolvió su café lentamente, metódicamente, antes de mirar hacia arriba y decir, hemos seguido tu trabajo durante años, no solo la funcionalidad, sino la consistencia, la arquitectura, la forma en que tu sistema en la empresa logró crecer sin perder cohesión, y cuando levanté una ceja ante el cumplido, sonrió y añadió, la mayoría de la gente no nota la estructura a menos que falle, pero nosotros notamos lo que no falló. Asentí levemente, eligiendo no rechazar el cumplido, y respondí, llevó tiempo, muchas noches largas, muchos fines de semana tranquilos arreglando problemas antes de que alguien supiera que existían. Ángel se inclinó hacia adelante, bajando la voz lo suficiente para cambiar el tono de la reunión de admiración a propuesta, y dijo, eso es exactamente lo que buscamos, no alguien que cuide una solución prefabricada, sino alguien que construya algo que perdure, algo que no se desmorone cada vez que la base de clientes se duplique o los flujos de trabajo cambien. Luego explicó cómo la empresa B se había expandido recientemente, adquiriendo nuevas propiedades y sumando miles de nuevos inquilinos en varias regiones, y cómo su infraestructura actual, un sistema armado por 3 jóvenes ingenieros brillantes de escuelas prestigiosas, había empezado a mostrar grietas en el momento en que el tráfico concurrente superó los 100 usuarios, cómo los retrasos en los pagos se estaban volviendo habituales, cómo se acumulaban los tickets de soporte, y cómo ahora estaban listos para construir algo real. Cuando finalmente puso la oferta sobre la mesa, no vaciló ni la rodeó, me miró a los ojos y dijo, arquitecto jefe de sistemas, beneficios completos, opciones sobre acciones y un salario 20% mayor que el que tenías en la empresa A. Miré los números por un momento, no porque los dudara, sino porque parte de mí aún se estaba acostumbrando a ser visto con tanta claridad, valorado no en teoría sino en dólares y confianza, y cuando levanté la vista y pregunté, ¿por qué yo? Ángel no se inmutó. Se rió, en voz baja, genuinamente, y luego respondió, porque intentamos hacerlo de la manera barata, y todavía nos estamos recuperando, ahora queremos hacerlo bien, y tu nombre apareció desde 3 direcciones diferentes antes de que siquiera terminara la frase. Me recosté, absorbiendo el peso del cambio, no solo el financiero, no solo el título, sino el respeto,
el espacio para hacer las cosas correctamente, la comprensión de que no se puede construir algo resiliente persiguiendo atajos y apostando en contra de la experiencia, y supe en ese momento que no solo me estaban ofreciendo un nuevo trabajo, sino la oportunidad de empezar de nuevo sin disculpas. Acepté la oferta a la mañana siguiente. Al final de la semana, ya había firmado los papeles, programado mi fecha de inicio y comenzado a esbozar los primeros trazos de una arquitectura modular que pudiera escalar entre regiones, separar capas lógicas de los componentes de la interfaz, distribuir la carga sin depender de scripts de temporización improvisados ni excepciones codificadas a mano. Mientras tanto, las llamadas de la empresa continuaban. Hugo envió otro mensaje, más corto esta vez, más resignado, diciendo: han traído una firma de consultoría, de renombre, con tarifas altísimas, están destrozando el sistema, pero aún no han arreglado nada. No pedí más detalles. No los necesitaba. Ya sabía el tipo de caos en el que se estaban metiendo, sabía que el sistema de respaldo tenía capas de seguridad diseñadas para rechazar restauraciones no autorizadas, que el algoritmo de mantenimiento requería un ciclo de rotación de lows muy específico o empezaría a saltarse las colas de asignación, que la arquitectura del portal dependía de un árbol de redundancia en cascada que colapsaba silenciosamente si no se revalidaban los tokens en el orden correcto. Lo sabía porque yo lo había construido. Y ahora estaba construyendo otra cosa. Esa semana, despejé una esquina del estudio en casa y monté un espacio de trabajo nuevo, pizarras blancas, cuadernos frescos, una hoja en blanco, porque esta vez habría documentación, habría capacitación, habría sistemas diseñados no solo para funcionar, sino para ser entendidos, mantenidos y confiados por las personas que los heredarían. No estaba construyendo un monumento. Estaba construyendo un ecosistema. Y por primera vez en años, lo hacía con un equipo que quería aprender, no solo replicar. A veces un nuevo comienzo llega disfrazado de segunda oportunidad. La fecha de inicio oficial en la empresa B llegó sin mucha fanfarria y sin discursos, solo una reunión de inducción tranquila en una sala de conferencias modesta con 2 ingenieros y un jefe de operaciones que claramente habían estado esperando que alguien tomara las riendas, sus preguntas listas antes de que terminara mi segunda taza de café de oficina, y aunque la empresa aún era pequeña en comparación, había algo reconfortante en entrar a un espacio donde los servidores no zumbaban con pánico, donde la gente aún creía que la estabilidad valía más que la velocidad. Pasé la primera semana mapeando todo lo que existía, los sistemas actuales, los procesos remendados, las configuraciones llenas de soluciones alternativas construidas por personas inteligentes bajo presión, cada una frágil a su manera, como puentes de papel esperando que nadie les pidiera soportar peso, y con cada diagrama que dibujaba, cada llamada API que probaba, cada log que analizaba línea por línea, sentía regresar el viejo ritmo, el que no venía de la urgencia sino de la claridad, la sensación de que estaba construyendo algo para perdurar. Mientras tanto, Hugo seguía enviando actualizaciones, no a diario, pero sí lo suficiente para que no tuviera que adivinar cómo iban las cosas en la empresa, y aunque su tono nunca fue amargo, había una especie de cansancio en sus mensajes, el tipo que se adhiere a quienes se quedan por lealtad y ahora no están seguros de si eso significó algo. Escribió: restauraron parte del portal, pero ninguno de los datos nuevos se está sincronizando, seguido de: los consultores reescribieron la lógica del handler del sistema C y ahora entra en bucle cada 10 ciclos, y finalmente, la mayor parte del equipo senior se fue, nadie confía en que la plataforma se recupere. Nunca le pedí que dejara de enviarme las actualizaciones, pero tampoco pedí más, porque no estaba observando su caída por resentimiento, simplemente sabía lo que significaba perder la continuidad, subestimar la complejidad de algo porque parecía simple en la superficie, y entendía que no solo habían despedido a una persona, habían cortado su propia capacidad de recuperarse rápidamente. La parte más dolorosa del fracaso es no saber qué parte rompiste. Una tarde, 2 semanas después de empezar el nuevo puesto, recibí una llamada, no de Sergio ni de Lucía, sino de Alonso, el hijo del dueño original de la empresa, el hombre que alguna vez me condujo por oficinas traseras polvorientas y hablaba de expansión con ese tipo de esperanza abierta que solía admirar antes de que la esperanza se convirtiera en deuda. Su nombre apareció en el identificador de llamadas con una especie de final, como si el pasado estuviera atravesando el cristal de mi nueva vida y tocando con el puño en vez de con los dedos, y dejé que sonara una vez, luego 2, y contesté. Luis, dijo, su voz más baja de lo que recordaba, el brillo desaparecido, reemplazado por algo más áspero, más gastado, y no perdió tiempo, solo me dijo la verdad como la veía, dijo que el sistema seguía roto, que los consultores estaban perdidos,
que el nuevo equipo ya no era nuevo, pero aún no entendía lo que estaban manteniendo. Hizo una larga pausa antes de decir: la Junta quiere hablar sobre traerte de vuelta, mismo salario, autoridad total, bono de firma sobre la mesa, lo que sea necesario. No respondí de inmediato, solo miré por la ventana de la oficina donde los árboles empezaban a cambiar de color, ese ámbar temprano colándose en el verde, y dejé que el silencio hiciera el trabajo pesado antes de decir: ya estoy empleado, Alonso. Contrato exclusivo, hoja de ruta a largo plazo, no voy a volver. Él no discutió. No suplicó. Pero él sí dijo: doblaremos lo que sea que te estén pagando, solo 2 días de ayuda, eso es todo lo que pedimos. Cerré los ojos y me recosté en la silla, no porque estuviera cansado, sino porque necesitaba escucharme decirlo claramente, sin espacio para la duda: no se trata del dinero. Hubo otra pausa, más pesada esta vez, y cuando Alonso habló de nuevo, su voz había perdido la calidez, reemplazada por algo más cortante. Entonces, ¿de qué se trata? Venganza, orgullo, control, ¿disfrutas vernos luchar? Consideré la pregunta, no porque no supiera la respuesta, sino porque quería asegurarme de que la escuchara por completo, no solo en palabras, sino en peso. No, Alonso, dije con voz firme, no lo disfruto, pero tomaron una decisión empresarial, y ahora están descubriendo lo que realmente significaba. Pude oírlo moverse, tal vez en una silla, tal vez incómodo, tal vez dándose cuenta de que esto no terminaría como le esperaba, y dijo: subestimamos la complejidad, claro, pero también creemos que parte del sistema pudo haber sido hecho difícil de mantener a propósito. Algunos del equipo nuevo dicen que parece intencional. Ahí estaba, la acusación disfrazada de teoría. No levanté la voz. No interrumpí. Solo dije: todo lo que construí fue documentado de la manera en que se me permitió documentarlo, cada solicitud de mejor soporte, cada propuesta para un equipo de redacción técnica, cada partida presupuestaria denegada, todo eso está en sus registros. No respondió. Continué: no me llevé nada, ni código, ni secretos, solo la experiencia que eligieron no valorar, así que si quieren acusarme de sabotaje, asegúrense de que sus abogados lean primero el contrato laboral. La llamada terminó en silencio, sin amenaza final, sin intento de reconciliación, solo una especie de retirada vacía, y cuando dejé el teléfono, mi mano tembló levemente, no de miedo, sino de rabia, esa que no había dejado salir hasta ese momento, la que surge cuando alguien intenta reescribir la historia porque no le gusta el final que él mismo escribió. A veces la verdad solo es incómoda cuando se vuelve innegable. Fue en una tarde nublada de jueves, de esas en las que la luz nunca logra atravesar el cielo cubierto y todo lo que se ve por la ventana parece sumergido en gris, cuando Hugo apareció en la nueva oficina sin avisar, parado justo dentro de la puerta de vidrio con una expresión que no le veía desde el día en que el centro de datos se incendió en el 2009, una mezcla de culpa y urgencia, y cuando lo encontré en la recepción, levantó una bolsa de laptop como si llevara algo más pesado que hardware. No hice preguntas de inmediato. En cambio, asentí hacia el pasillo trasero y lo conduje a una pequeña sala de reuniones cerca de los racks de servidores, donde el zumbido de nuestras nuevas máquinas le daba a las paredes un suave pulso mecánico, y una vez sentados, abrió la laptop, tecleó unos comandos rápidos y abrió una carpeta etiquetada con un nombre que no había escuchado en meses, una de las antiguas unidades compartidas de la empresa, supuestamente desmantelada tras la última reestructuración pero claramente intacta. En uno de los silos de datos archivados. Hugo giró la pantalla hacia mí sin decir una palabra. Dentro de la carpeta había correos electrónicos, muchos, exportados como PDFs y organizados por hilo, mensajes entre Sergio, miembros del consejo y algunos asesores senior, todos discutiendo la estrategia de eliminación del legado, un término que parecían usar con frecuencia, a veces con variantes como desmantelamiento de personal senior y reevaluación de personal de alto costo, cada uno más frío que el anterior, como si hablaran de máquinas y no de personas. Se detuvo en uno en particular, fechado casi 8 meses antes de mi despido, y leí el asunto 2 veces solo para asegurarme de que no estaba entendiendo mal. Fase 1, camino de transferencia para Luis. El mensaje en sí era peor. Detallaba un plan para transferir el control de todos los sistemas centrales lejos de mí bajo el pretexto de transparencia operativa, usando personal junior y observación silenciosa, con el objetivo de lograr autonomía procedimental total para el tercer trimestre, momento en el cual la redundancia del puesto será financieramente obvia. Me recosté lentamente, el aire en mi pecho adelgazándose sin aviso, y dije: lo planearon antes incluso de conocerme, más para la sala que para Hugo, que ya asentía. No parecía sorprendido, solo decepcionado, y cuando habló,
su voz era baja, cansada. Lo trajeron a él, a Sergio, por esta razón específica, para recortar costos, simplificar el balance antes de una posible adquisición, y tú eras el primer ítem. Asentí una vez, no porque necesitara confirmación, sino porque necesitaba aceptar, finalmente, que la decisión no había sido reactiva ni descuidada, sino calculada desde el principio, el resultado de una estrategia construida por personas que miraron todo lo que yo había hecho y solo vieron el salario asociado a mi nombre. Hugo siguió desplazándose. Más correos. Uno de ellos incluía una presentación interna, detallando los ahorros al eliminar la arquitectura personalizada en favor de componentes modulares de estantería, con un punto que decía, sistemas de Luis demasiado complejos por diseño, sin equipo de documentación, conocimiento aislado. Había una nota al pie debajo. Una frase que ardía más que cualquier otra cosa. Luis se ha hecho indispensable por estructura, no por necesidad. Me incliné hacia adelante, cerré la laptop lentamente y dije, escribí propuestas para documentación 6 años seguidos, rechazaron cada una de ellas. Hugo asintió de nuevo, luego añadió, yo también encontré esos, enterrados en los archivos de revisión presupuestaria, tus solicitudes siempre estaban marcadas como baja prioridad o aplazadas. Nos quedamos en silencio un momento. No era un silencio tenso ni lleno de ira contenida, sino ese tipo de silencio que sigue al descubrimiento de algo que ya se sospechaba, una verdad que no sorprende tanto como confirma lo que el instinto ha estado susurrando durante meses. Entonces dijo algo que no esperaba. Renuncié la semana pasada. No lo dijo para causar efecto. Lo dijo como un hecho, como una renuncia que había tardado meses en gestarse y solo segundos en ejecutarse, y lo siguió con, y no soy el único, la mitad del departamento de ti se ha ido, y los consultores no tienen idea de cómo reconstruir con lo que queda. Levanté la mirada, encontré sus ojos y pregunté, ¿por qué me muestras todo esto ahora? Cerró la laptop, cerró el estuche y dijo, porque el cliente más grande de la empresa, Westbrook Properties, está amenazando con irse, y si lo hacen, se acabó, y escuché que la empresa B podría estar en conversaciones para quedarse con la cartera. No respondí de inmediato. Solo dejé que el pensamiento se asentara, que las posibilidades se desplegaran a su debido tiempo, y luego pregunté, ¿qué quieres? Sonrió, apenas, y dijo, ¿honestamente? Quiero un trabajo, quiero trabajar en un lugar donde realmente importe hacer las cosas bien, y si la empresa B va a construir algo real, quiero ayudar a construirlo. Esa tarde, llevé la solicitud a Ángel, le conté la experiencia de Hugo, su historia, el papel que había jugado silenciosamente tras bambalinas durante las transiciones más difíciles en la empresa, y antes de que pudiera terminar la recomendación, Ángel asintió y dijo, si está contigo, está con nosotros. No celebramos. Simplemente seguimos construyendo. Porque eso es lo que hacen los constructores. Era tarde un lunes por la noche, la oficina casi vacía salvo por el zumbido de las máquinas y el suave tecleo que venía de 2 habitaciones más allá, donde Hugo terminaba un script de migración de esquemas, cuando mi teléfono sonó de nuevo, y aunque no reconocí el número de inmediato, algo en el código de área hizo que mi estómago se encogiera un poco antes de contestar, ya preparándome para la voz que esperaba pero para la que aún no estaba del todo listo. Era Sergio. No comenzó con cortesías ni formalidades ni intentos de recuperar terreno, simplemente empezó a hablar rápido, como alguien que ya había ensayado el discurso 2 veces frente al espejo y ahora intentaba decirlo antes de que se le acabara el valor, diciendo, Luis, sé que ya seguiste adelante, y sé que la forma en que terminaron las cosas no fue ideal, pero necesito pedirte, no, necesito rogarte, francamente, tu ayuda. No dije nada, todavía no, porque quería que sintiera el peso de pedir, dejar que el eco de su propia voz rebotara en la quietud de mi oficina, donde los planos de un sistema mejor ya cubrían la pizarra blanca detrás de mí, y cuando se dio cuenta de que no iba a interrumpirlo, siguió adelante. Hemos perdido acceso a 3 meses de registros de pagos, dijo, las palabras saliendo como avalancha, los datos de los inquilinos están corruptos, los puntos de recuperación están fallando, y la firma consultora dice que no pueden reparar nada hasta que alguien explique la lógica original de la base de datos, que, según ellos, no está documentada de ninguna manera que puedan seguir. Ahí estaba de nuevo. El subtexto que se había vuelto tan familiar, si tan solo lo hubiera hecho más simple, si tan solo hubiera previsto que ignorarían cada advertencia, si tan solo hubiera dejado un sistema diseñado para alguien que nunca había construido nada. Hizo una pausa, y en el silencio que siguió, me recosté en la silla y miré al techo un momento,
observando el suave juego de la luz fluorescente a través de la rejilla de ventilación como un metrónomo silencioso, y luego dije, ahora trabajo en otro lugar, Sergio, mi contrato es exclusivo, y ya estoy liderando un proyecto que realmente valora la documentación. Lo escuché exhalar como si le hubieran dado un puñetazo, como si hubiera esperado que quizás todavía estuviera lo suficientemente enojado como para entrar y regodearme, para arreglar el sistema por la satisfacción de ser necesario, para rescatar la estructura que alguna vez construí porque no soportaba verla caer. En cambio, no ofrecí nada. Él intentó recuperarse. Te duplicaremos lo que te están pagando, dijo, con la voz más aguda ahora, casi suplicante, solo 2 días, eso es todo, te volamos, te hospedamos, pon tu precio, esto se está poniendo serio. Y luego, cuando no respondí, añadió la pregunta que siempre llega cuando la desesperación pierde su máscara, si no es por el dinero, entonces ¿por qué es? Miré alrededor de la oficina que ayudé a diseñar desde cero, con el closet de servidores insonorizado y las filas de pizarras llenas de historiales de versiones y registros de riesgos y listas de verificación de incorporación, y pensé en el equipo que se quedaba hasta tarde sin que se lo pidieran, los becarios que tomaban notas sin que se les dijera, y la cultura que Ángel y yo habíamos construido no por necesidad sino por convicción. Dejé que el silencio se mantuviera un segundo más, luego dije, se trata de respeto, por la experiencia, por el tiempo que toma hacer algo bien, por las personas que mantienen los sistemas vivos sin pedir crédito. Sergio no habló por un momento. Y luego, con la voz más baja, dijo, la Junta quiere hablar sobre traerte de vuelta, salario completo, bono de firma, puesto de liderazgo, borrón y cuenta nueva. No me reí. No lo ridiculicé. Solo dije, he hecho un compromiso, y no suelo romper los que importan. Volvió a exhalar, más despacio esta vez, y luego, como un reloj, llegó la carta final, la que había estado esperando. Sabes, dijo él, y ahora su voz tenía ese filo que recordaba de la sala de reuniones, el que usaba cuando recordaba a alguien su lugar en el organigrama. Podría haber implicaciones legales si descubrimos que alguna parte del sistema fue diseñada deliberadamente para ser inmantenible. Nuestros abogados están revisando la cláusula de no competencia, las cláusulas de propiedad intelectual, el lenguaje de confidencialidad, si hiciste las cosas difíciles de arreglar a propósito. Me incliné hacia adelante, con ambos pies firmes en el suelo, la voz firme y fría de una manera que no me había permitido hasta ese momento, y dije, el sistema está exactamente como estaba cuando la empresa se negó, repetidamente, a financiar una documentación adecuada. El código pertenece a la compañía, la estructura pertenece a la compañía, las decisiones que tomaron les pertenecen, y no me llevé nada excepto la parte que todos eligieron ignorar, mi experiencia. Sergio no respondió. No discutió. No colgó. Simplemente se quedó en la línea, respirando suavemente en la pausa, y luego dijo, «Sabías que esto pasaría, ¿verdad?» Dejé que esa pregunta flotara. No porque necesitara respuesta, sino porque la pregunta en sí era la confesión. Finalmente, dije, sabía lo que construí, y sabía lo que se necesitaría para mantenerlo, pero también sabía que nadie quería escuchar eso cuando el precio parecía demasiado alto. Terminé la llamada sin esperar un adiós. Mis manos ahora estaban firmes. La ira había ido y venido. Y todo lo que quedaba era claridad. A veces, el insulto final es fingir que las consecuencias eran imprevisibles. Fue 2 semanas después de esa última llamada con Sergio, durante esa franja de principios de primavera en la que las mañanas aún llevaban el aliento del invierno pero las tardes coqueteaban con el calor, cuando Ángel me llamó a su oficina, un espacio pequeño pero deliberado en la esquina del piso principal de la compañía B, con una suave iluminación empotrada y sin muebles innecesarios, solo un escritorio limpio, 2 sillas y una pizarra blanca que había permanecido intacta durante semanas. Porque habíamos estado demasiado ocupados pasando del diseño al despliegue sin detenernos para decorar. Acababa de terminar una revisión de sistemas con 2 de nuestros ingenieros, ambos ex-empleados de la compañía que se unieron después de darse cuenta de que los esfuerzos de reconstrucción allí nunca iban a llegar a término, y cuando entré en la oficina de Ángel, supe por la forma en que sostenía su teléfono, no en la oreja, sino plano en la palma como una carta de naipes, que tenía algo que decirme. Me hizo un gesto para que cerrara la puerta, y cuando lo hice, se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo, acabo de hablar con Westbrook Properties, su junta ha rescindido oficialmente el contrato con la compañía, efectivo a fin del próximo mes, y nos preguntan si estamos en posición de asumir la cartera. Las palabras cayeron como una herramienta que se deja caer en una habitación vacía, ruidosas en su finalidad pero nada sorprendentes,
porque lo había visto venir desde el momento en que Hugo compartió esos correos, desde la primera caída que Sergio no supo contener, desde el momento en que eligieron el reemplazo en vez del refuerzo. Asentí lentamente, ya calculando variables en el fondo de mi mente, y dije, es una petición grande, gestionan más de 10.000 unidades y todavía estamos finalizando módulos centrales. Ángel asintió a su vez, luego añadió, se lo dije, no estamos listos para esa escala, todavía no, pero han visto lo que hemos construido hasta ahora y están dispuestos a darnos 12 semanas para prepararnos, además de cubrir la expansión de infraestructura si podemos comprometernos con el plazo. Miré por la ventana detrás de él, donde una fina capa de nubes se movía lentamente por el cielo, difuminando la luz del sol en un suave baño plateado, y pensé en el esqueleto del nuevo sistema, limpio, modular, escalable, documentado desde el primer día, y cómo, con el apoyo adecuado, podría soportar ese peso, no todo de una vez, sino en fases estructuradas, como tender nuevas vías mientras el tren ya está en marcha. Volví a mirar a Ángel y dije, necesitaremos al menos 3 ingenieros senior más, a tiempo completo, además de nueva infraestructura de servidores, entornos de prueba aislados, 2 capas de respaldo, y tal vez, podamos iniciar la primera región en 8 semanas si estructuramos la incorporación por oleadas. No dudó. Hazlo, dijo, deslizando un bloc de notas por el escritorio, ya despejado para la acción. Esa noche, no dormí mucho. Extendí diagramas sobre la mesa de la cocina mientras Elena servía té y se sentaba a mi lado leyendo en silencio, los dos juntos en ese tipo de compañía tranquila que no requiere comentarios, solo presencia, y redacté un modelo de despliegue híbrido que permitiría migrar primero los centros regionales más pequeños de Westbrook, reduciendo la carga inmediata y permitiéndonos escalar de forma incremental en toda su cartera inmobiliaria. Por la mañana, el plan de implementación estaba escrito, el mapa de personal preparado y las solicitudes de infraestructura detalladas línea por línea, con cada componente central vinculado a un factor de riesgo y a una fase de documentación. Cuando se lo presenté a Ángel, lo estudió en silencio, pasando cada página con una quietud concentrada, y cuando llegó a la última hoja, levantó la vista y dijo, una observación, esta sección de documentación suma casi 3 semanas al plazo total, ¿realmente necesitamos incluirlo desde el principio? No parpadeé. Dije, no es negociable, ahí fue donde falló la compañía, esta vez documentamos todo, formamos a cada miembro del equipo y no dejamos ningún punto único de fallo en el sistema. Ángel asintió sin discutir, luego sonrió como sonríen los constructores cuando el plano coincide con los cimientos, y dijo, entonces, hagámoslo bien. Durante las siguientes 3 semanas, contratamos a 5 ingenieros más, 2 provenientes de los restos de la compañía y 3 de una red de recomendaciones que habían oído por rumores que se estaba construyendo algo real, y Hugo, ahora liderando la migración de la base de datos, creó una herramienta que tradujo las estructuras infladas y sin documentación de la compañía a nuestro nuevo esquema simplificado sin perder ni un solo registro. A mitad de la 7ª semana, justo cuando finalizábamos el flujo de migración para la región oeste de Westbrook, recibí un correo de Alonso, breve y claramente escrito a altas horas de la noche, que decía solamente, Luis, quiero disculparme por cómo terminaron las cosas, la junta fue engañada, no nos dimos cuenta de lo que significaba perderte hasta que ya era demasiado tarde, Sergio ha sido removido, estamos luchando por recuperarnos, si alguna vez consideras regresar, la puerta está abierta. Me quedé mirando el mensaje mucho tiempo. No porque estuviera tentado, sino porque quería entender la diferencia entre arrepentimiento y retroceso. Y supe, sin importar cuántas puertas se le ofreciera volver a abrir, que ya había caminado demasiado lejos por un mejor camino como para mirar atrás y fingir que el anterior no estaba roto. No respondí. A las 10 semanas, completamos nuestra primera prueba en vivo, 2.000 unidades en el mercado más pequeño de Westbrook fueron transferidas a nuestro sistema sin errores, sus colas de mantenimiento se despejaron más rápido de lo esperado. Sus sistemas de pago operaban con un 99,6% de precisión en el procesamiento y la retroalimentación de los inquilinos fue positiva en cada interacción medida. Faltaban 2 semanas. Y el tren estaba en marcha. A veces la mejor venganza es simplemente el impulso con propósito. El día antes de que comenzara la fase final de migración, el último paso en una carrera de 12 semanas que había llevado cada sistema, cada ingeniero y cada línea de documentación al límite absoluto, me llamaron a la sala de conferencias principal de la compañía B, la que tenía grandes ventanales que daban al estacionamiento este y atrapaban el sol lo suficiente como para bañar la larga mesa en oro antes de desvanecerse en la neblina de la tarde, y cuando entré, no me sorprendió ver no solo a Ángel sino también a otro hombre esperando al fondo de la mesa,
ya de pie, ya extendiendo la mano. Jorge. CEO de Westbrook Properties. Era más alto de lo que esperaba, vestido como alguien a quien no le importan las tendencias pero que conoce el peso de un abrigo bien ajustado, y cuando me estrechó la mano, lo hizo con la certeza silenciosa de un hombre que entendía exactamente que estuvo a punto de salir mal y exactamente quién lo detuvo. Luis, dijo, con voz firme y clara, Ángel me dice que eres la razón por la que esto no es un desastre. Sonreí, di un paso atrás y dije, eso es generoso, ha sido un esfuerzo de equipo, aunque ambos sabíamos a qué se refería. Asintió hacia la gran pizarra blanca en la pared, que aún mostraba el flujo de migración para la próxima integración de sus regiones central y este, líneas y flechas y zonas codificadas por colores cuidadosamente marcadas, y dijo, he tenido a mi equipo observando esto desde fuera, has logrado estabilizar algo que no solo se rompió, se desmoronó, y no estamos acostumbrados a ver eso sin excusas. Ángel nos indicó que nos sentáramos, y mientras lo hacíamos, Jeffrey entrelazó las manos frente a él y dijo, lo que la mayoría no sabe es que ya estábamos explorando alternativas cuando el sistema de la compañía empezó a fallar, les dimos un año para arreglar las cosas, ellos nos dieron silencio y más retrasos, así que cuando Hugo me dijo que estabas construyendo algo nuevo, algo sólido, observamos de cerca. Escuché, no porque necesitara halagos, sino porque quería entender la profundidad de las consecuencias, la verdadera distancia entre lo que prometieron y lo que entregaron, y cuando Jeffrey continuó, quedó claro que no estaba allí solo para expresar gratitud. Están en problemas, dijo, inclinándose un poco hacia adelante, su voz baja pero segura, el grupo de capital privado detrás de la compañía está tratando de deshacerse de la empresa, han pasado por 3 firmas consultoras distintas, su lista de clientes está sangrando, y con Westbrook fuera, no tienen el poder de negociación para volver a la solvencia. Miré a Ángel, que había permanecido en silencio durante todo esto, y cuando finalmente habló, fue con la clase de franqueza que solo aparece cuando las cartas ya están sobre la mesa. Estamos considerando adquirir lo que queda, dijo Ángel, sus palabras medidas pero sin titubeos, tienen activos que podemos usar, hardware, algunos contratos regionales, incluso algunos equipos de soporte que vale la pena salvar, y si tomamos el control ahora, podemos hacerlo por una fracción del costo que habría tenido hace 6 meses. Jeffrey asintió lentamente, luego volvió hacia mí y dijo, si eso sucede, necesitaríamos a alguien que entienda ambas compañías, alguien que sepa dónde están los cadáveres y dónde es posible rescatar algo, alguien que pueda liderar la integración de forma limpia. La sala quedó en silencio por un largo segundo. No hablé. Tampoco Ángel. Y entonces Jeffrey preguntó, ¿estarías dispuesto a asumir eso? Miré mis manos, más ásperas que antes, manchadas de tinta por las noches dibujando sistemas en pizarras, y pensé en la ironía, que la misma estructura que habían descartado, la que decían que era demasiado compleja, demasiado ligada a una sola persona, demasiado cara de mantener, ahora sería el mapa que necesitaban para reconstruir lo que quedaba. Levanté la vista y dije, solo si lo hacemos bien, documentación completa, capacitación total, 0 atajos, porque no voy a construir otro sistema solo para ver cómo alguien lo desmantela por un bono. Ángel sonrió. Jeffrey extendió la mano. Y en ese momento, entendí lo que significaba ser indispensable, no por secreto, no por control, sino por constancia, precisión y la paciencia de construir lo que otros nunca se tomarían el tiempo de entender. 6 meses después, crucé las puertas principales de lo que alguna vez fue la sede de la empresa, las mismas puertas por las que salí con una caja de cartón bajo el brazo, y ahora, sobre esas puertas, el letrero decía Empresa B Gestión Integrada de Propiedades, un nuevo nombre para una empresa que finalmente había aprendido lo que significaba aferrarse a lo que importa. La recepción había sido renovada, con líneas más limpias y mejor iluminación, pero aún reconocía la forma del lugar, los huesos no habían cambiado, solo la piel, y mientras recorría el espacio con Ángel, saludando a antiguos colegas, ahora integrados en la nueva cultura con expresiones mixtas, noté quién evitaba mi mirada y quién no. La mayoría del equipo ejecutivo ya no estaba. Sergio había renunciado 2 semanas después de que nuestra oferta de adquisición fuera aceptada, citando desalineación profesional. Alonso permaneció como consultor, ayudando a integrar a los clientes antiguos en los nuevos sistemas, ahora más callado, más humilde, sin buscar redención, solo cierre. Cuando llegamos al antiguo cuarto de servidores, me detuve frente a la pared de vidrio, observando las luces parpadeantes de los sistemas que alguna vez curé línea por línea, y cuando Ángel me preguntó si quería entrar, negué con la cabeza y dije, no hace falta, de todos modos migraremos todo fuera de esa infraestructura. Más tarde ese día,
En la sala de conferencias recién renovada, Ángel se paró a mi lado mientras presentaba la última fase de la transición. Muchos de ustedes ya conocen a Luis, dijo, con voz tranquila y orgullosa. Él construyó los sistemas que mantuvieron a esta empresa funcionando durante casi 2 décadas, y ahora liderará la integración que nos llevará a la próxima. Miré alrededor del salón, vi rostros tanto familiares como nuevos, y en vez de decir algo cortante o vengativo, dije lo que más importaba: esta vez, documentamos todo, esta vez, nadie se queda atrás para descifrarlo solo. A veces, cerrar el círculo no es venganza. Es regresar con mejores herramientas. Los proyectores se atenuaron, la última presentación se desvaneció a un gris suave, y mientras el equipo recién fusionado salía de la sala de conferencias con despedidas murmuradas y sonrisas sueltas, me quedé junto a la ventana donde la luz del sol de finales de otoño flotaba como un velo delgado sobre la mesa pulida, viendo partículas de polvo bailar en espirales lentas que parecían, curiosamente, la puntuación de un capítulo finalmente cerrado. Detrás de mí, los tableros de control del sistema actualizados, ahora vivos con verdes ordenados y azules tranquilizadores, zumbaban con métricas equilibradas, sin alarmas, sin picos rojos, la prueba silenciosa de que la paciencia, la documentación y la vigilancia colectiva habían transformado una arquitectura antes frágil en una estructura capaz de sostenerse sin conocimientos secretos ni puntos únicos de falla. En mi oído aún resonaban los aplausos que siguieron al anuncio de la nueva división de educación técnica, una suave oleada de reconocimiento no por heroicidades sino por la diligencia, por el trabajo silencioso que a menudo se oculta bajo titulares más dramáticos, y dejé que ese sonido se asentara como lluvia tibia sobre tierra reseca, sintiendo una tranquilidad casi olvidada desplegarse bajo mis costillas. El agua tranquila reflejaba el nuevo amanecer. Salí al pasillo, pasé junto a fotografías enmarcadas de épocas anteriores, imágenes en blanco y negro de oficinas estrechas y equipos envejecidos, y recorrí con los dedos la veta de la barandilla de madera, recordando cuántas noches esos pasamanos me sostuvieron mientras los servidores brillaban como hogares ansiosos y cada pulsación de tecla sostenía a comunidades enteras. Hoy, los servidores aún brillaban, pero su luz se sentía tranquila, casi doméstica, porque el conocimiento de su funcionamiento ahora era compartido, documentado y enseñado, y la carga de la custodia se había convertido en un oficio colectivo en vez de una vigilia solitaria. Afuera, las hojas se deslizaban por el pavimento en pequeñas piruetas, y en ese danzar crujiente escuché el eco de cada sacrificio, cada propuesta ignorada, cada parche a medianoche, cada uno encontrando propósito en la continuidad ahora asegurada.